Teníamos un grupo de datos, x1, x2, xn, y obviamente con ellos se pueden calcular la media muestral, la mediana, la varianza muestral estándar, la varianza y el desvío muestral estándar, ¿no? Con los cálculos como corresponden. Ahora, alguien nos proponía un cambio de escala y una traslación, o sea, definir unas y sub i, que era a por x sub i más b, donde a y b son constantes. Entonces, toda la colección de los datos x1, x2, xn se transformaba en una nueva colección de datos, y sub 1, y sub 2, y sub n, tal que y sub 1 es a por x1 más b, y sub 2 es a por x2 más b. Y con esta nueva colección de datos se puede calcular su media muestral, su mediana, su varianza y su desvío estándar muestral. Ahora, lo que pedía era cómo se relacionaban la mediana de x raya, la media de x raya con la media de y raya, la mediana con la mediana, la varianza con la varianza de las i's y el desvío estándar con el desvío estándar. Entonces, había que usar esas dos propiedades que mencionamos en la respuesta que le dimos a Ian en el campus, en el foro del campus de la unidad 1, porque la idea es esta. Tienen que partir de la definición. Si ustedes quieren calcular y sub raya, o sea, y media, ¿no? La media muestral, tienen que tomar la definición 1 sobre n por la suma de los y sub i. Pero ¿quiénes son los y sub i? Y cada y sub i es a por x y más b, ¿no? Está compuesto por esta combinación de unas constantes con el propio x sub i. A ver, profe, sería en realidad, no la traslación, sería, no me sale el nombre ahora. Se llama cambio de escala y traslación. Las dos cosas al mismo tiempo están hechas acá. Profe, disculpe, perdón, ¿podría ver de nuevo lo de la anterior diapositiva de las... Perdón. Ok, no, lo de las flechas, no había entendido eso. Era la pregunta del ejercicio, claro. ¿Cómo se vinculaban? Si yo ya tengo calculado x raya, ¿cuánto vale y raya? Sin tener que calcular todo de cero. La idea sería esta. Si, por ejemplo, a mí me dieron, hay una colección de mediciones en Celsius, pero yo trabajo en Fahrenheit. Y en Celsius me dieron en el informe, no me dieron la colección de datos, me dieron estos números característicos, ¿no? X raya, X mediana, la varianza, y no me dieron los datos, pero yo estoy acostumbrado a trabajar en Fahrenheit, o estoy acostumbrado a trabajar en grados centesimales. Okay. Sexagesimales, ¿qué hacemos, por ejemplo? Entonces, ¿cómo podemos averiguar sin conocer todos los datos cuánto vale y raya y mediana? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, ¿se podría traducir como la proporción que tiene a esa escala más el desfase? Bueno, aquí es en Fahrenheit, por ejemplo, se usa Fahrenheit, que es la proporción de la escala más el desfase que tiene. Exactamente. ¿Se podría definir así algo? Sí, nada más que acá están hechas las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y acá hay que usar lo que nosotros le contestamos como propiedad 1, que cuando uno tiene la sumatoria de dos leyes, o una combinación lineal de leyes dentro de la sumatoria, como si tuvieran dos funciones. Una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las funciones, o sea que el símbolo de sumatoria, si la suma es un número finito de términos, tranquilamente se puede distribuir, y que la constante a sale afuera de la sumatoria, como un factor común. Eso es la propiedad 1, que la combinación lineal de dos leyes, que la sumatoria de una combinación lineal de leyes es la combinación lineal de las leyes de la sumatoria, ¿no? Entonces, la constante sale afuera y esto se abre en dos sumatorias. Y a partir de acá se tienen que dejar de deslizar por los cálculos. El 1 sobre n es un número, se puede distribuir adelante de cada sumatoria, y el 1 sobre n por a, el a lo pueden sacar afuera, ya está afuera, digo, pero intercambiar lugares de a con 1 sobre n, y le queda a por 1 sobre n por la sumatoria de los xy, y acá le queda 1 sobre n más la sumatoria de los b. Ahora. Perdón, profe, te hago una consulta. ¿Por qué? O sea, a y b son constantes. A las sacas afuera justamente por una propiedad que está multiplicado por xy. B no se puede en este caso sacar afuera. Por ahora no. Por ahora no. Lo podés sacar afuera si sos cuidadoso, porque esto, fíjate lo que significa. B más b más b más b. Claro, son una propiedad. Entonces, si esto te das cuenta que es la sumatoria de una constante, esto es n veces b. Entonces, si sacas el b, deja el 1, ¿no? Para acordarte que tenés que poner n veces b. Sí, está la cantidad de veces b. Yo en la distributiva de la sumatoria, simplemente al principio lo dejé así, ¿no? Entonces, acá va a quedar 1 sobre n por a por la sumatoria de los xy, más 1 sobre n de la sumatoria de los b. Y entonces acá, simplemente, esto es a por la sumatoria, 1 sobre n por la sumatoria de los xy, que esto lo reconocemos, ¿verdad? Es x raya. Y esto es 1 sobre n por n veces b, que es simplemente b. Entonces, al final de todo esto, queda la respuesta que dice la guía, que y raya es lo mismo que a por x raya más b. Lo mismo que le hacen a cada elemento del conjunto de datos, se lo hacen a la media, ¿no? Pero tienen que usar esas dos propiedades. La propiedad 1, que es esta distributiva de una combinación lineal, la sumatoria de una combinación lineal es la combinación lineal de las sumatorias, y esta otra, que sería la otra propiedad, esto que nos dice que la sumatoria de una constante desde igual 1 hasta n es n veces b. O sea, esto es lo que llamamos propiedad 2, porque es la segunda que usamos nada más. Eso era. Y la otra es más fácil, miren, la de la varianza es más fácil, ¿por qué? Ustedes ponen la definición de la varianza. La varianza de las i's es esto, 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de los cuadrados de y sub i menos y raya. Pero si ahora reemplazan los y sub i por lo que valen, ax y más b, y los y raya por ax raya más b, porque ya lo demostramos, acá lo único que tienen que trabajar es acá adentro. Distribuir este menos, y b con b se va, ¿no? Y acá lo que queda es 1 sobre n menos 1 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de a por xy menos a por x raya, todo esto al cuadrado. Pero ahí pueden, dentro de este corchete, sacar a factor común y después distribuir el cuadrado. El cuadrado de un producto es el producto de los cuadrados. Entonces esto le lleva a esto. A cuadrado por xy menos x raya al cuadrado. Pero a al cuadrado es una constante. Y si es una constante la pueden sacar afuera factor común. Y después ya no queda más para hacer, porque miren. Si ponen adelante, intercambian el lugar de a con 1 sobre n menos 1, esto es a cuadrado por 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de los cuadrados de esta diferencia, la definición de S de la varianza de las x. Ya está. Entonces queda, como dice la guía, que la varianza de las y es a cuadrado por la varianza de las x. Y por supuesto, si sacan raíz cuadrada, el desvío de las y es valor absoluto de a por el desvío de las x.
profe, eso lo podemos tener en el campus como para tener la referencia. Sí, así de recontra prolijo y todo, sí. No tengo Tiene que pasar en limpio. Sí. Muchas gracias. Entonces, A puede ser negativo o positivo, que la varianza ni se va a enterar porque está al cuadrado, pero acá, ojo, ¿no? Cuando sacan la raíz cuadrada, recuerden, la varianza, cuando le sacan la raíz cuadrada, Se toma la raíz suma de positiva. cuadrados, es positiva. El SX nunca es negativo, porque como muy chiquito es 0. Entonces no hace falta ponerle valor absoluto, pero la A era una constante que nadie sabía cuánto valía. Entonces, acá sí hay que tener cuidado, ¿no? Y la mediana, obviamente, la mediana no cambia, ¿no? Es decir, que la mediana simplemente está en el mismo lugar. La mediana de las Y va a ser A por la mediana de las X más B. Eso es así de sencillo, no hay mucho para demostrar. ¿Está? ¿Alguna duda más que tengan? Estas dos hojitas se las pongo igual en la unidad U, se los dejo acá, digamos, y sí, en el campus, sí. Pero prolíjenlo, o sea, yo fui muy rápida, sí. ¿Te parece, Marina, que hagamos este ejercicio o no, de los datos agrupados? Vos dirás. No sé si tienen alguna duda, intentaron hacer el ejercicio 10, que justamente habla, como dice Julia, de la presentación en datos agrupados, ¿sí? En intervalos de clase. ¿Llegaron? ¿No llegaron? Yo, profe, no llegué todavía, pero Bien. ¿El resto cómo vamos? Por el parte, profe, tampoco llegué. Ok, bueno. ¿Querés que lo metemos así rapidito? Cualquier cosa. Porque supone que hoy terminamos ya la unidad 1, excepto los trabajos, ¿no? Las Claro. actividades y los trabajos, lo teórico ya lo dimos todo, lo que vamos a dar. Bien. Bueno, vamos a charlar un poquito del ejercicio 10, ¿sí? Como para hacer un cierre. Presentan lo siguiente: la distribución de frecuencias de la duración de ciertos tubos de radio, ¿sí? Y nos piden una serie de cuestiones. Entonces, la presentación de los datos, ¿sí? Tenemos nuestra variable, duración en horas de los tubos de radio, que como es una variable continua, ¿sí? Tenemos muchos valores, ¿sí? Por eso se agrupan intervalos, ¿no? Tenemos el primer intervalo entre 302.5 y 401.5 de duración, y allí tenemos 14 tubos registrados, ¿sí? Con esa duración en horas. Y así sucesivamente el resto de los registros, ¿sí? Entonces, este tipo de presentación en general se utiliza para este tipo de variables, las continuas, ¿sí? O también en los casos de variables discretas en las que tenemos una gran cantidad de valores, ¿sí? Entonces es más fácil presentarlo de esta manera. Y lo primero que nos piden es dibujar el histograma y el polígono de frecuencias acumuladas, ¿sí? Acá están mis dibujitos hechos a mano. Tengan en cuenta, sí, que en general ya a esta altura se utiliza cualquier tipo de software para graficar, ¿sí? En general a mano es raro, sí que se haga, pero es importante que entendamos cómo también funciona. Sí. Tengo un problema acá para graficar. Porque generalmente, viste, para usar acá, para elegir las abscisas, Sí. para saber cuántas categorías tienes, según la forma que yo, o sea, con el logaritmo y me daba bien, pero no sé por qué cuando uso raíz siempre me da un número por demás. Por ejemplo, en una me daba, bueno, que lo tenía que dividir en 8 categorías y lo hice bien, pero después, cuando lo hice con raíz me decía que tenía que dividirlo en 11 categorías. Y te quería preguntar cuál era el criterio, o cuál es el criterio por el cual yo tengo que usar un método o el otro, porque no sé, capaz que tengo que hacer un trabajo práctico o una evaluación y no sé con qué criterio puedo usar raíz o logaritmo, porque ahí es donde me varían las abscisas y nada, las intersecciones, etc. Grupos, Los claro. grupos, y Sí. esa es mi pregunta. Bien, en general siempre se termina de tomar la decisión en base al conjunto de datos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque depende la cantidad, digamos, la frecuencia que obtengamos en cada intervalo. Por ejemplo, si obtenemos una frecuencia de 5 o menor, en general se suele tratar de juntar los grupos, ¿sí? O sea, la división en intervalos se trata de hacer de manera que las frecuencias sí tengan o estén agrupadas en general de 5 o más observaciones, ¿sí? Eso es como un criterio para terminar de redondear en cuántas categorías separo los datos, ¿sí? Porque si me quedan categorías con pocos datos, en general lo que se suele hacer es unirlas, ¿sí? Por eso Julia, en su momento cuando dio esos criterios, dijo, bueno, esto es un estimativo, si te da entre 9 y 11 categorías, por ahí se puede redondear a 10, ¿sí? Todo depende del conjunto de datos como usted, no es que hay que seguir un criterio específico y a rajatabla, digamos, ¿sí? Se va, ¿profe? sí. Disculpe, los números que utilizan en el histograma, en el eje, en los dos, en el Sí. eje de las abscisas, ¿sería el promedio de cada grupo, Sí, digamos? el punto medio utilicé para marcar, ¿sí? Pero si vemos bien, cada barra del histograma va desde el límite inferior de cada intervalo al límite superior. Ah, ¿Sí? genial. Sí, ¿Estamos perfecto. bien con la otra duda, la de las clases? ¿Cuántos grupos utilizamos? ¿Sí? Es un estimativo lo que nos dan esas dos formulitas. Después, en función a cómo nos quedan los datos, ¿sí? Lo podemos ir manejando. Ok. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, entonces, como mencionábamos recién, sí, cada una de las barras va del límite inferior al límite superior, ¿sí? Y simplemente en el histograma extendemos la barra hasta la cantidad de frecuencias, ¿sí? Que tenemos en ese intervalo. ¿Está bien? A su vez tenemos el polígono que representa también el área, ¿sí? En el histograma nos representa el área también. El polígono lo que hace es tomar desde el punto medio anterior, del intervalo anterior al primero, y hasta el siguiente del intervalo mayor, ¿sí? Para representar exactamente la misma área que representa el histograma, ¿sí? Se va uniendo cada punto medio referido a la frecuencia particular de ese intervalo, ¿no? Y así es como nos queda el polígono armado. En el caso de el polígono de frecuencias acumuladas, ¿sí? Lo que se hace es ir acumulando, ¿sí? Cada una de las frecuencias que tenemos en cada intervalo. Desde el mínimo valor, ¿sí? Desde el 302.5, comenzaríamos en 0, y desde allí vamos acumulando la cantidad de tubos que tenemos, ¿sí? En el primer intervalo llegaríamos hasta el 14, en el segundo sumamos 46, es decir, que llegaríamos hasta el 60 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entiende cómo? ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, obvio. Sí. ¿Es lo mismo anotar en el eje de las abscisas el intervalo que la marca de clase o el promedio? Sí, en general también se suele utilizar, ¿sí? Poner los valores de los intervalos en el eje de abscisas, ¿sí? Sí, yo porque estoy viendo eso y que por donde pasaba
la línea que une las barras, no tiene un nombre suavizado, era el Sí. promedio, era la parte media. Y eso Con sí el lo tenía punto claro, medio. pero no sabía que Perfecto. se podía anotarlo directamente abajo. Sí, más que nada, yo al hacerlo manual, ¿sí? Por una cuestión de espacio, marqué en el eje el punto medio o la marca de clase, simplemente por que quede más prolijo, ¿sí? Pero en general se suele ubicar, sí, el límite inferior y el límite superior, efectivamente. Pero ¿Sí? no estaría mal si yo lo anoto así, o puedo anotar las dos. Sí, no hay problema. Simplemente es para, digamos, mantener un eje, ¿sí? Me sale eje y es, no me está saliendo la palabra. Digamos, el rango se tiene que especificar, si no podemos no poner ningún valor. Siempre que esté estipulado se puede utilizar tanto el punto medio como el límite inferior y el límite superior. La escala, ahí está, para mantener una escala, si no me salía la palabra. Tenemos que respetar la escala. Mismo por eso tenemos acá, ¿sí? La aclaración de que tenemos un salto, ¿no? Porque no comenzamos en cero. Entonces, la escala se tiene que respetar, ¿sí? Los valores de referencia pueden ser tanto los límites inferiores y superiores, como el punto medio. Eso es como ustedes prefieren, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bien, genial. Seguimos entonces. Nos empiezan a pedir el resumen, ¿sí? De medidas, que conocemos, las de tendencia central y las de dispersión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tipo de presentación de datos? Como tenemos estipulado que entre, por ejemplo, 302.5 y 401.5 tenemos 14 tubos y no sabemos efectivamente cuántos tubos o cuál es el valor específico de cada duración de estos 14 tubos, lo que se hace es tomar un punto, ¿sí? Que resuma la información que tenemos para el valor de variable, ¿sí? Entonces, ese punto que se suele utilizar justamente es la marca de clase o punto medio, se lo puede encontrar, ¿sí? Que es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada uno de los intervalos que tenemos, ¿sí? En general, ya lo habíamos mencionado, creo, cada uno de los intervalos suele tener la misma amplitud, ¿sí? Pero puede suceder que no pase, por lo que charlábamos hace un rato. A veces nos queda algún valor extremo que solemos unificar en alguno de los extremos, ¿sí? Y a veces puede suceder que no tenga la misma amplitud ese intervalo, ¿sí? Así que hay que prestar atención, que puede no ser igual, ¿sí? Bien, entonces este punto medio que calculamos para cada uno de los intervalos va a pasar a ser la representación del valor de la X para el intervalo. Es decir, que pasaría a ser como si fuese una tabla de frecuencias simples. Estas serían nuestras X y estas nuestras frecuencias absolutas simples, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculábamos el promedio cuando teníamos ese tipo de presentación de datos, las X y las F? ¿Qué teníamos que hacer? No es la sumatoria de las frecuencias simples, digo, absolutas, simples, por XY. Tenemos una Exactamente. formulita. Perfecto, ¿sí? Sería cada XY, que para nosotros es 352 para el primer intervalo, ¿no? Vamos a representar que es ese valor, el que resume el intervalo. Entonces hacemos 352 por 14, que sería la cantidad de veces que se repite ese valor, ¿sí? Más 451 por 46, ¿sí? Y así sucesivamente. Sumamos todo y dividimos por la cantidad total de tubos, que son 400, ¿sí? Así es como obtenemos el promedio. Sí, Me surgió una duda recién que contaba esto porque en la actividad 0 había un ejercicio sí, que hablaba sobre un taller que hacía el 40% de un producto, de una parte, y el resto de los talleres hacía, bueno, el otro 60%. sí. El resultado daba solo si no lo dividía por 2. O sea, decía que el promedio era de 4 horas, el tiempo promedio, y cuando hacías, digamos, la separación del promedio de horas de un taller y el del resto, no lo dividía por 2, como acá No. dividía por 400. Porque directamente ese 40%, ¿sí? Lo que está haciendo es ponderando al valor del promedio, ¿sí? O sea, vos te daban que el promedio general, si no mal no recuerdo, era 4, Sí. ¿sí? Pero Era- especificaban que estaba compuesto por dos grupos, ¿sí? Un 40% Claro. era una categoría y un 60% el otro, ¿sí? Y te daban uno de estos dos promedios, no me acuerdo cuál era. Creo que el de 40, ¿no? Sí, era 4,45 o algo así. 4, bueno, perfecto. Entonces te El tema decía es que si no me da un resultado que no cuadraba, o sea, no era lógico. Si yo lo dividía por 2, eso. claro, es que justamente no podés dividir por dos porque la distribución entre los grupos no es el 50 y el 50, ¿sí? Ah. Tenés específicamente un 40 y un 60. Entonces lo que corresponde justamente es ponderar ese promedio específico de cada grupo, ¿sí? Vamos a ponerle X1, X1, X2. Mejoré ampliamente en la tableta, no sé, quiero especificarlo, voy mejorando. Cada uno de los grupos, ¿sí? Refiere a una cantidad particular, específicamente un 40% y un 60%, ¿sí? Entonces, para averiguar este promedio, el 2, tenemos que respetar esa distribución, ¿sí? Entonces, como el promedio general da 4, ¿sí? Y este promedio es un poquito mayor a 4, este valor sí o sí tiene que ser menor, ¿no? No Claro. específicamente, creo que va a 3.7 o algo Sí, así. 3.7. ¿Se entiende por qué? Sí. El tema es que ahora, en el ejercicio que estamos viendo ahora, dividí por 400 y no sé si es porque se pondera de una manera distinta o qué. Claro, la ponderación acá, esta ponderación sería en porcentaje directamente, la que estaba en el ejercicio de la guía, Claro. del campus, digamos, ¿sí? Pero acá tenemos las cantidades en vez de los porcentajes. Entonces, simplemente acá sería, si lo quisiéramos llevar a porcentaje, sería dividir 14 sobre 400, 46 sobre 400, pero es lo mismo dividir directamente todo, ¿sí? Entonces en el otro ejercicio sería lo mismo decir, o sea, 40 por una hora más 60 por otra hora y todo dividido 100. Claro, digamos que Ok. sí. En general se utiliza esa forma cuando tenemos cantidades, en general. Claro, ¿sí? Pero claro. sería exactamente lo mismo matemáticamente, ¿sí? Perfecto, entendí ya. Muchas gracias. Bien, bárbaro. Bueno, estamos bien con el promedio. Seguimos con la mediana. ¿Qué era la mediana? Los valores Tiene medios. tiene que ver también con la cantidad de datos que obtengas, si es par impar. Bien, pero ¿qué Es sería? para acá. Es par la cantidad de datos, ¿no? También lo puedes asimilar con el cuartil 2 Bien, perfecto. o con el parcial 25. ¿Con él? ¿Cuál? Ah, no, parcial 25. 50, ¿sí? Acordate que justamente la mediana, que era lo que buscaba que me respondan, es el valor de la distribución que nos deja el 50% de los datos por debajo de ella misma y el 50% de los datos por encima, ¿sí? Por eso el percentil sería el 50, ¿sí? Perdón, profe, acá no hay 9 renglones, digamos. Sí, ojo ahí, hay 9 renglones, o sea, hay 9 intervalos, ¿sí? Pero la cantidad de tubos que estamos analizando no son 9, ¿sí? Tenemos 14 tubos analizados que duran entre 302.5 y 401.5, 46 tubos entre 401.5 y así sucesivamente. O sea, la cantidad de tubos analizados
son En realidad son 400. claro. ¿Sí? Ahí Hay que confundir la cantidad total de intervalos con la cantidad de datos. ¿Sí? Entonces debería ser donde la frecuencia es el 50%. Efectivamente, sería en la posición 200, ¿no? En general, con el criterio que utilizamos, usábamos n más 1 sobre 2, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que la formulita que vamos a utilizar efectivamente redondea la mitad exacta. Entonces, lo primero que hacemos es buscar la posición en la que va a estar la mediana, ¿no? Como dijimos recién, el valor central, n más 1 sobre 2, nos da 200.5. Tengo que buscar dónde se encuentra el valor 200.5. ¿Cómo hago para verlo en este tipo de tablas? ¿Qué se les ocurre? Frecuencia acumulada. Muy bien, frecuencia acumulada, y buscamos el primer valor de la frecuencia acumulada que nos incluya a estas posiciones que buscamos, la 200 y la 201 en este caso, ¿no? Estaríamos en este intervalo 698.5, 796.5. Entonces, referido a esto, a la búsqueda ¿sí? de la mediana y de los cuartiles y del modo específicamente, hay varios criterios que se utilizan y que pueden encontrar en distintas bibliografías, ¿sí? Primero que nada, identificar el intervalo, ¿sí? En el que se encuentra la medida. Y luego a veces se suele dar como medida resumen el punto medio del intervalo, es decir, este valor que identificamos como el resumen para las X, a veces se suele dar como valor de mediana directamente, ¿sí? Vamos a tomar la frecuencia porcentual. Así, por ejemplo, vos tenés que, por ejemplo, la frecuencia acumulada porcentual, ya la pones ahí directamente. Por ejemplo, vos tenés el dato de que el 55% de los datos está en tal intervalo. Bueno, vos ya sabés que en ese intervalo ya está la media. La mediana, efectivamente. Sí, si hubiésemos tenido, o si quisiéramos ver directamente la frecuencia relativa porcentual, como dice el compañero, directamente ahí veríamos reflejado el porcentaje acumulado, ¿sí? Entonces buscaríamos, como dice el compañero, el primer porcentaje que incluya el 50% de los datos, ¿sí? Y ahí tendríamos el intervalo en el que se encuentra la mediana. Perfecto, ¿sí? Esa relación. ¿Se entendió eso? Sí. Bien, genial. Profe, Sí. el tema de n más 1 sobre 2 es porque no existe un n igual 0, ¿no? Sí, en general, no sé si Julia tenés idea por qué efectivamente se utiliza el más 1. Yo creía que era para cuando los datos son, digamos, el grupo de datos es pequeño. Entonces, para distinguir o diferenciar la cantidad par de impar, se le suele sumar 1 y ahí nos da la opción de promediar. Pero porque a mí se me ocurre que, o sea, cuando vos tenés el valor n igual 0, o sea, no existe. Entonces, Claro, por eso, en realidad no va del 0 al 400, sino del 1 al 400. Del 1 al 400, claro. Sí, podría ser una buena explicación. ¿Sí? Igualmente, en general, cuando se tienen grandes conjuntos de datos, se suele tomar directamente el valor de n. ¿Sí? Ok. Bueno, otro de los criterios, ¿sí? Uno es el del punto medio. Otro de los criterios es utilizar una formulita, ¿sí? Que si ven el trabajo práctico 1 está todo especificado en términos generales, la fórmula. Lo que hace es partir del límite inferior, ¿sí? Y suma, y acá hace una proporción, ¿sí? Ponderada por la amplitud del intervalo en el que estamos, ¿sí? Este 99 es la amplitud, es la diferencia entre 797.5 y 698.5, ¿sí? Y acá lo que hace es justamente la posición, ¿sí? Siempre en el primer término, 400 sobre 2, menos, y acá relaciona con cuánto tenemos acumulado hasta antes de este intervalo, que es 194, y luego también tiene en cuenta cuántas observaciones tenemos en el intervalo, ¿sí? 68. Y nuestra cuenta, si se estima, ahí quedó mal animado, estamos, teniendo en cuenta, ¿no? Un crecimiento lineal se estipula en este intervalo, ¿sí? El valor de la mediana nos da 707.24 horas, ¿sí? Entonces, van a ver, ¿sí? En diversa bibliografía que a veces se toma el punto medio o a veces se toma la formulita, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar la fórmula. Ay, perdón, ¿puede repetir de dónde es el 194? Sí, esta es la posición, 400 sobre 2. El 194 es la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, ¿sí? Este valor de acá. Perfecto. Muy bien. ¿Te acuerdas que otra vez hicimos una interpolación con un triangulito? Es lo que está haciendo Marina, pero ella no necesita el triangulito. Lo escribió directo, pero piénsenlo desde el triángulo y listo, si no. Claro. Profe, vos ahí no estás desarrollando el cálculo de fractiles. Sí, es muy parecido, Porque exactamente. yo lo tengo anotado y es bastante parecido. Sí. Sí, es el mismo, nada más que dependiendo de la medida se ajusta a esta posición, ¿sí? Lo que aparece acá, 400 sobre 2. Dependiendo de la medida de posición que buscamos, va a ir variando la posición y por ende en donde estemos parados, ¿sí? Pero para las medidas de posiciones es la misma fórmula, ¿sí? Profe, ¿y el 99 de dónde sale? Perdón que me Bien. pregunte. Sí, no hay problema. El 99 es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior del intervalo en el que estamos Es el posicionados. ancho de... Es lo que comprende el intervalo, digamos. Exactamente, ¿sí? Okay, Bien, a ver, ¿quién me interpreta este valor, 707.24? ¿Qué diríamos en el contexto, no? que son, la mediana es 707 horas y, o sea, 0,24 sería un dato en minutos, ¿o no? Sí, está en horas, se podría llevar a minutos, ¿no? Pero en sentido de qué significa la mediana, más que decir, si le tendríamos que explicar a alguien que no sabe qué es la mediana, ¿qué podríamos decirle de este valor en función de la duración en horas de los tubos? Se podría decir que es el valor medio de lo que duran los tubos, ¿o no? O sea, ni el que más ni el que menos, es, digamos, de la muestra que tenemos. El valor La mitad. medio promedio sería el X raya, en realidad, ¿no? El valor medio o promedio, 713.85, ¿sí? La mitad dura más y la mitad dura menos. Efectivamente, lo que podemos decir es que la mitad de los tubos, ¿sí? Que analizamos dura hasta 707.24 horas, ¿sí? O lo que es lo mismo, la mitad de los tubos dura más de ese valor, ¿sí? Bien, es importante que interpretemos cada una de las medidas, ¿sí? En contexto, ¿no? Del enunciado que estamos trabajando. Bien, ¿estamos bien hasta acá? ¿Seguimos con el modo? Sí. Bien, ¿en dónde ubicarían el modo? Ya spoilé un poquito, se me fue la animación, pero En donde la frecuencia es mayor, bien, muy bien. Entonces, ¿en qué intervalo nos quedaría? en el intervalo de los 599,5 a los 698,5. ¿Sí? Estamos ubicados en esa frecuencia mayor que es 76. Por ende, el intervalo modal es 529.5 a 698.5. ¿Sí? Y lo mismo que antes, en algunos lados van a encontrar que el punto medio lo utilizan como resumen y dicen que el modo es ese valor. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar la fórmula para encontrar el modo,
que trabaja de la siguiente manera. Esta es la única fórmula que no es parecida, ¿sí? Trabaja distinto a las medidas de posición, la del modo. Toma el límite inferior, 599.5, y suma, también hace ¿sí? una proporción entre las diferencias que hay entre la frecuencia modal, ese 76 que identificamos, y la frecuencia anterior, y a su vez la frecuencia siguiente, ¿sí? O sea, el intervalo anterior y el intervalo siguiente. La relación que hace es, la primera diferencia, que es con el intervalo anterior, la utiliza en el numerador, ¿sí? Y en el denominador hace un total, ¿sí? Entre esas dos distancias, entre la que es la frecuencia modal y el intervalo anterior, y se le suma la diferencia entre la frecuencia modal y el intervalo siguiente, ¿sí? Tengan en cuenta que como partimos siempre de la frecuencia más alta, estas diferencias nunca van a ser negativas, ¿sí? Entonces esto siempre va a dar positivo y luego se lo pondrá por la amplitud del intervalo, nuevamente, ¿sí? Así es como encontramos el valor del ¿No modo, también ¿sí? se puede encontrar con la frecuencia absoluta más alta? Sí, el 76, ¿te referís? No, que la moda, sí, yo tenía entendido por otro apunte que era la frecuencia absoluta más alta. Sí, efectivamente, pero como tenemos que buscar un valor que nos diga cuál es ese valor entre 599.5 y 698.5, ¿sí? Se utilizan o estos dos criterios, o el punto medio o esta fórmula, ¿sí? Porque antes teníamos los datos de la variable ordenados en una tabla de frecuencia simple. Directamente mirábamos la frecuencia y sabíamos a qué valor de x correspondía, ¿sí? Acá tenemos presentación en intervalos, ¿sí? Profe, le hago Pero una el intervalo no es lo mismo. Por ejemplo, vos tenés una barra. Vos sabés que la barra más alta iba a ser la moda porque es la que más veces se repite. Y por lo tanto también la frecuencia absoluta va a ser mayor. Claro, pero no estás dando un valor, resumen, sino un rango de valores. Ahí está el tema. Si querés dar un valor específico, se utilizan estos criterios, o el punto medio, o asumiendo que hay un crecimiento lineal, ¿sí? Este valor a través de esta fórmula. ¿Se entiende la diferencia? Sí, yo voy entendiendo. Por ejemplo, yo me acostumbré al otro concepto. Claro, son distintas presentaciones de datos, ¿sí? El concepto en sí es el mismo, el de moda, o el de mediana, o el de media. Cambia un poquito la forma de calcularlo, ¿sí? Profe, ¿se puede pasar de frecuencia acumulada a frecuencia absoluta con una cuenta? No sé, te quería preguntar eso. Sí, dependiendo de qué estamos calculando, ¿sí? En este caso lo que se hace es referido a la mediana, ¿no? Que tenemos, acá estamos acumulando la posición, ¿sí? Estamos viendo hasta dónde tenemos que ir para encontrar la mediana, ¿sí? Entonces acá tendríamos, esta diferencia nos daría cuántos valores más tengo entre el 698.5, digámosle, hasta la mediana, ¿sí? ¿Cuántos valores adicionales tengo? Si el valor de posición de mediana es 200, tengo 6 datos más que subir a partir del 194, ¿verdad? Ahora, ¿dónde me posiciono? Bueno, ahí es donde entra el crecimiento lineal. Asumimos que crece linealmente cada una de las observaciones de estas 68 observaciones en este intervalo. Por eso hace esa relación. Bueno, 6 observaciones de 68, ¿cuánto me representan? ¿Y en cuánta distancia? 99, porque tengo una amplitud de 99, ¿sí? Esa es la cuenta que está haciendo. Pero acá, en el modo, utiliza todo frecuencia simple, ¿sí? No sé a qué apuntabas con la pregunta, ¿dónde mezclamos la frecuencia? No, si había una relación entre, o sea, si por ejemplo vos tenés el dato de la frecuencia acumulada, pero no tenés el de la absoluta, si podías pasar de una cuenta, de un Sí, con una cosa mayor, efectivamente. eso no lo tengo a mano. Efectivamente, si acá faltara algún valor y nosotros tenemos algunas de las frecuencias acumuladas, podemos ir completando la tabla en función de los datos que tenemos, ¿sí? Siempre, obviamente, sabiendo la relación entre una frecuencia y otra, ¿sí? Sí, ok. Yo porque quería demostrar lo que acabo de decir. Ah, bien, perfecto, buenísimo, ¿sí? Bárbaro. Bien, ¿estamos bien con esto? ¿Con las medidas de tendencia central en este tipo de datos? De presentación de datos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos con las medidas de dispersión. ¿Cómo calculamos la variancia? Tenías que Frecuencia hacer. absoluta por el cuadrado de xy menos x raya. Perfecto, ¿sí? Eso mismo vamos a hacer teniendo en cuenta que para nosotros las x ahora son los puntos medios, ¿sí? 352 menos el promedio, que nos había dado esto en la diapositiva anterior, todo eso al cuadrado por la cantidad de veces que se repite esa diferencia, ¿sí? Profe, Así ahí hay sucede. uno que estaba mal el número. 451. Muy bien, muchas gracias. No, no, el del lado, 401.5. ¿A cuál? O sea, Ah, 451 menos 173 dice. Ah, perfecto. Invertí los valores. Ahí está. Muchas gracias. Después lo corrijo y lo subo corregido, ¿sí? 713,85 es la media, ¿sí? Entonces debería decir lo mismo. Muy bien. En lo que es acá, rangos así agrupados, tenés que hacer con el promedio, en vez de, o sea, el XY, porque no existe XY acá, se usa el promedio de cada rango. Exactamente, ¿sí? Se usa el punto medio o la marca de clase para resumir cada intervalo, ¿sí? Ok. Bien, entonces, esta sería nuestra cuenta Profe, para el promedio nomás que clase no es lo mismo que xy. Sí, en este caso sí. Cuando tenemos intervalos, tomamos como que cada XY es el punto medio, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno agrupa en intervalos, ¿sí? Si tiene los datos originales, lo que va a pasar es que está perdiendo un poco de información, ¿no? Porque está asumiendo que todos los valores de ese intervalo son 352, ¿sí? Entonces, digamos, para tener valores exactos sobre las medidas es más fácil directamente trabajar con los datos originales, ¿está bien? Esto es para la presentación y para, si no tenemos, digamos, los datos originales y tenemos directamente este tipo de tabla, cómo lo manejamos, ¿sí? Nosotros en la teoría le habíamos puesto x sub 1 asterisco para marcar la marca de clase del primer intervalo, x sub 2 asterisco para la segunda y x sub, acá sería 9 asterisco para la última. Los XY son los individuales, esos que no tenemos, como dice Marina. Ah, ok, listo. Yo porque tenía como que era lo mismo xy que xy, No, el XY cosito son arriba. 200 datos originales y acá lo que estamos usando, eso no lo tenemos, ¿eh? Solamente tenemos esta tabla. Estamos usando la marca de clase, entonces serían los x y asterisco. Ah, X listo. sub k asterisco, con k desde 1 hasta 9 y no hasta 400. Perfecto, me sirve. Bien, entonces, para calcular el desvío, una vez que tenemos la variancia, ya sabemos, hacemos la raíz de la variancia y obtenemos el desvío. 188.49 horas. Y el coeficiente de variación, por más que no lo pida, ¿sí? Se calcula exactamente igual a como ya sabíamos, el desvío sobre el promedio multiplicado por 100, ¿sí? ¿Qué diríamos o qué dirían de esta dispersión? Que no es muy disperso, digamos. ¿O sí? Porque ustedes habían dicho que
bajo 20% era bastante acertado o bastante, ¿cómo se dice? Valores cercanos. Valores cercanos u homogéneos, ¿no? Efectivamente. Sí, en general tomamos ese 20 como un valor límite, digamos. ¿Sí? Entonces, en este caso, Ya no es homogéneo. exacto, definiríamos como que la distribución de datos no es tan homogénea, ¿sí? ¿Y qué otra conclusión podríamos sacar también? Referida a la medida del promedio, ¿qué decíamos? Que no es tan acertada o... Sí, que no representa o no representaría, si quisiéramos dar una medida resumen, si de este conjunto de datos el promedio no sería representativo, ¿sí? Sí. Muy bien, perfecto. Perfecto. Sí. También nos puedes hacer con los datos que ya tenés, saber cómo es la distribución asimétrica, como tenés la mediana, la media y la distribución. Efectivamente, sí, comparando las medidas de tendencia central, mediana, media y modo, podemos analizar analíticamente la simetría de la distribución, ¿sí? Excelente. Bien, acá también mostré, ¿sí? Los resultados de Excel. Vemos que la mediana y la moda, por ejemplo, toma el criterio del punto medio, ¿sí? Por eso es importante también saber cómo trabaja la herramienta con la que trabajamos nosotros, ¿sí? ¿Qué criterios toma? ¿Cómo calcula las medidas? ¿Sí? Bien. ¿Profe? Sí. Ahí no sé, en el Excel no aparece el coeficiente de variación, ¿no? No, él no lo tira. Lo podemos calcular directamente tomando la desviación y la media, ¿sí? Ok, buenísimo. Muchas gracias. Bien, y lo último que nos piden es ubicar los cuartiles en esta distribución, ¿sí? Entonces, cuartil 1, ¿qué nos marcaba? El punto en el que tenés hasta el 25% de los datos y antes del otro 75%. Perfecto, bien. Entonces, buscamos en función a eso la posición, ¿no? En la que estaría. Sí. Nos da 100.25. Entonces, deberíamos promediar la 100 y la 101 si tuviésemos los datos sueltos, ¿verdad? Pero, como tenemos los datos agrupados, tenemos que buscar primero en qué intervalo estamos. ¿En cuál estaríamos? En el tercero. Bien. 500.5, 599. Sí, lo mismo. Se toma o el punto medio o se utiliza la formulita del cuartil. Acá pasa lo que decía el compañero, ¿sí? Funciona muy similar todas las medidas de posición. Límite inferior más la posición en la que estoy, ¿sí? 400 dividido 4, menos la frecuencia acumulada anterior, 60, sobre la frecuencia absoluta simple del intervalo en el que estoy, 58. Y eso lo multiplica por la amplitud del intervalo, ¿sí? Ahí no se usa 400 más 1, ¿no? Se usa n sobre 4 directamente. Claro, directamente toma el n sobre el cuartil. Digamos, si estuviésemos en el cuartil 3, ahora lo vamos a ver, es por 3 cuartos, ¿sí? Directamente divide, o multiplica, mejor dicho, por el cuarto en el que estamos, ¿sí? Pero el más 1 lo toma como que es despreciable. Bien, lo mismo para el cuartil 2, que es igual que la mediana, ¿sí? Coincide con la mediana porque estamos partiendo en 2 a la distribución, que es lo mismo que el 50% y el 50%. Vamos en este intervalo y nos quedaría, ¿sí? La formulita exactamente igual a la que vimos en la diapositiva de las medidas de tendencia central. Y para el cuartil 3, ¿sí? Tenemos la posición, ubicamos el intervalo y luego la formulita que vuelve a trabajar, ¿sí? Con el límite inferior del intervalo más, acá divide en cuartos, pero lo multiplica por 3 porque queremos el cuartil 3, ¿sí? Menos frecuencia acumulada anterior sobre frecuencia absoluta simple del intervalo por la amplitud nuevamente. Y nos da la estimación del cuartil, ¿sí? Bien, les pido que me interpreten este cuartil, el cuartil 3, y cerramos ahí. ¿Quién lo interpreta? ¿Se puede decir que no es tan disperso como el cuartil 1 con respecto a la media o la mediana? Bien, ojo ahí porque lo que estamos midiendo son porciones de datos, ¿sí? O sea, estamos separando en cuartos a la distribución, ¿sí? Entonces, por ahí hablar de dispersión o de cuán dispersos son los datos no correspondería, ¿sí? Con las medidas de posición, ¿sí? Ok. Además, el valor de la media, ¿sí? No tiene en cuenta la posición, sino que la magnitud de cada uno de los valores de la variable, ¿sí? Los suma y los promedia. Entonces, Ok. se puede hablar de, bueno, el cuartil en términos de las distancias de unidad de medida de la variable está lejos o no de la media, pero ojo que miden cosas distintas, ¿sí? Claro, yo que estaba pensando en el box plot, digamos, más o menos, como que el cuartil 3 está más cerca del medio que el cuartil 1 respecto al medio. Bien, pero siempre teniendo en cuenta esta diferencia, ¿sí? Es distinto hablar en términos de la unidad de medida de variable como medida, ¿sí? De porción de datos, ¿sí? Porque en porción de datos están exactamente a la misma distancia cada uno de los cuartiles con respecto a la media, ¿sí? Bien. Sí, ¿alguien tenía otra consulta o querían interpretarlo? No, yo quería interpretar los datos que, no sé si está bien, yo te digo. Sí, dale. Estaría bien definirlo como que el 75% de los tubos tiene una duración de hasta 858,18 horas. Perfecto. Se lo podría tomar también como un tipo de calidad, por así decirlo. Por ejemplo, no sé. Digamos, expresar que o asegurar que el tanto por ciento de los datos dura hasta este valor. Eso lo podríamos tomar como descriptivo de este conjunto de datos, de estos 400 tubos. Después, más adelante, vamos a ver cómo inferir cuestiones a nivel general, ¿sí? Por ejemplo, para tener en cuenta una conclusión a nivel general de una producción total, ¿no? Porque acá estamos analizando solo los 400 tubos de esta muestra, ¿se entiende? Claro, por eso yo te decía que se podría tomar como una norma, como un rango normativo de calidad de, bueno, tenemos el 75% de los tubos que te pueden llegar a durar hasta, y estableces normas, por ejemplo, no sé, Perfecto. que duran de mínimo a tal hora hasta tantas horas. Perfecto, bien, ahí ya vamos a ir llegando a ese punto, ¿sí? Hasta ahora estamos describiendo los datos que tenemos, ¿sí? Muy bien la interpretación. ¿Alguna duda con todo esto que vimos? Acá dice José si esto tiene sesgo negativo. Bien, Todas sí. las características, ¿no? Fíjense, la mediana da 200,5 y la media Ahí vamos. era... No, era otra cosa. La mediana, 707.24. Y la media era mucho más chica, ¿no? Perdón. La mediana 713 y este 704. Si está muy, muy cerquita una de la otra, habría que hacer un poquito el dibujo como para ver, ¿no? Sí, a veces pasa que con Tiene. el dibujo sí hay una leve hacia la izquierda, ¿no? O negativa. No, está más alargado hacia la derecha.
No sería un sesgo Ahí positivo está, eso. claro, Eso es sesgo positivo. Si está como más alargado a la derecha, es sesgo positivo. Es muy poquito. es poquito, tal cual, sí. Pero bien, bien, ¿sí? Gráficamente o analíticamente con las medias. Ahí estamos. Bien, listo, ¿no? Ahí. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? Bueno. Tenemos Profe, algunas... Sí, ¿Ese ejercicio puede quedar sentado en el campus o sí, lo voy a subir sin problemas. muchas ¿Sí? veces? Y Bien. recuérdenlo porque después en septiembre, octubre lo volvemos a usar y lo tienen que ir a buscar acá. O sea, después todo esto que aprendimos lo usamos. Tarde o temprano lo vamos a usar, ¿no? Nos pasa en septiembre que no se acuerdan. Bueno, acuérdense. Está por acá. Yo más que nada para tener las fórmulas de los cuartiles o de la media. Están todas en el trabajo práctico 1, ¿sí? Están definidas en... Creo que es el ejercicio 9, el anterior a esto. Pero están todas en el apunte. Muchas veces. Entonces, Marina, por ahí queda algunos sueltos. Algún Estoy grupo. definiendo algún grupo y hay algunos de los últimos que aparecen sueltos. David y Teli. O sea, hay que revisar un poquito. Bien. Bien. Entonces, ustedes hoy les vence la actividad 1, la semana que viene les vence la actividad 2, la siguiente semana la actividad 3, todas esas son individuales y de cosas que ya vimos. Cuanto antes las hagan, más fresquitos tienen las cosas, porque después ya empezamos a incorporar como ahora la unidad 2. Y después, una vez que terminemos lo de los grupos, van a tener un tiempo más largo, porque el trabajo es un poquito más grande, para trabajar en la actividad 4, que sería esta, la de los grupos, en la tarea por grupos, ¿no? Trataremos en esta semana de tener armados ya todos los grupos y después vendrán los enunciados. Por ahora no, trabajen en las actividades 1, 2 y 3. La 3 van a trabajar con una parte del trabajo grupal usa la misma base de datos que la actividad 3, así que amíguense con esos datos y cualquier cosa pregunten. De paso, si alguien es compañera o compañero de Camila Capdevila y de Juan Francisco Sequín, avísenle que como no entraron al campus, nos queda la duda si es que no pudieron o algo, que entren, que contesten la encuesta, que tienen que contestar y que vayan haciendo las actividades, ¿sí? Porque no entraron nunca, entonces avísenle a Camila y a Juan Francisco Sequín, por favor, Camila Capdevila, que creo que ahora no están, a menos que yo no los haya visto. Bien, entonces, avancemos. Vamos a ir un pasito más cerca, vamos a cambiar un poco el aire ahora, ustedes sigan avanzando lo que necesitan y sigan preguntando. Pero hasta que no trabajen, no sabemos qué dudas tienen y entonces se nos complica. Entonces, les voy a compartir lo próximo, que es la unidad 2. Comenzamos con la introducción a la probabilidad. Por hoy no va a ser, porque estuvimos tratando de ver las dudas anteriores, pero todo lo previo a entrar en probabilidad lo tenemos hoy. Entonces, estábamos analizando lo que se llamaban modelos estocásticos y la parte que vamos a empezar acá a caminar juntos no es la de estadística descriptiva, no es la de estadística inferencial, sino era la que nos va a llevar hacia la probabilidad, ¿sí? O sea, conocer una población, extraer una muestra y jugar a la probabilidad. No sean ansiosos, hoy no vamos a jugar a la probabilidad, pero tenemos que saber un montón de cosas previas. Esas cosas que nosotros debemos saber vamos a trabajar con experimentos. O sea, un experimento así en general es cualquier acción o proceso a partir del cual se generan observaciones y uno trata de estudiar, conocer algo, sacar conclusiones, etc. Eso es un experimento en general. Pero nuestros experimentos se llaman experimentos aleatorios. ¿Qué los distingue de lo general? ¿Qué particularidad tienen los experimentos aleatorios con los que vamos a convivir todo el año? Primero, que tiene una característica de repetibilidad, o sea, que supongo o suponemos que lo podemos repetir tantas veces como querramos sin que cambien esencialmente las condiciones. Por ejemplo, yo estoy diciendo que voy a poner 5 dados en un cubilete, bueno, y tiro y arrojo y miro qué apareció en los dados en la cara de arriba y trabajo con eso. Voy a pensar que ese cubilete en el medio de todo eso no se va a romper. O sea, que todo el experimento podré tener distintos resultados, pero lo puedo repetir tantas veces como yo quiero. Que los dados no se van a cachar por desparramarse en la mesa donde los estoy tirando, o sea, que no se rompen en el medio. Eso es repetibilidad, ¿no? Que se mantienen las condiciones, esencialmente se mantienen las condiciones tantas veces como uno quiera para poder repetirlo. Ese experimento aleatorio tiene la característica de tener un espacio muestral, y eso significa que el espacio muestral está formado por todas las cosas que pueden llegar a pasar antes de hacer el experimento, que diferencia a un experimento científico determinista. Por ejemplo, si yo en un ejemplo determinista digo, tengo un péndulo de tal longitud y de tal masa, y le doy un ángulo inicial de tantos ángulos y lo suelto, espero que la amplitud del movimiento sea tal o cual. Entonces, ya sabe el resultado, ¿sí? En cambio acá, en los experimentos aleatorios, podemos decir que, por ejemplo, tiro el dado y va a salir en la cara superior el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, pero no podemos decir qué cosa concreta va a pasar cuando tire el dado. Alguna de esas 6 cosas va a pasar, pero no puedo decir más que eso. Mira, cuando vos tires el dado, va a pasar eso. Alguna de esas 6 cosas. O cuando vos tires una moneda al aire y te va a salir cara o seca. Eso es, esencialmente, tener asociado un espacio muestral, ¿sí? Es el conjunto de todos los resultados posibles de suceder, pero no podemos decidir cuál es el que va a suceder en esa ocasión, cuando repita el experimento la próxima vez. Sí, el abanico de posibilidades. Eso es el espacio muestral. Ahora nos vamos a meter en detalle con eso. Y aunque no podamos decidir qué cosa va a suceder en concreto la próxima vez que tire el dado, por ejemplo, existe lo que se llama una regularidad que justamente es la que da paso a la posibilidad de un modelo matemático. ¿Y a qué me refiero? Que si yo voy a tirar el dado una vez, puede quedar en la cara superior el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Ese sería el espacio muestral. Ahora, si yo tiro el dado muchas veces, ninguna de esas veces puedo predecir cuál es el número que va a quedar arriba. Pero podría decir yo que si el dado está bien equilibrado, mecánicamente hablando, ¿sí? O sea, no es medio fraudulento, sino que mecánicamente todas las caras son equivalentes, lo que se llama un dado regular o equilibrado. Si yo tiro 6 millones de veces el dado,
espero que 1.000.000 de veces salga el 1, que 1.000.000 de veces salga el 2, que 1.000.000 de veces salga el 3, que 1.000.000 de veces salga el 4, 1.000.000 de veces salga el 5 y 1.000.000 de veces salga el 6. No sé en esas 6 millones de veces en qué ocasión sale cada uno, pero sé que en general la sexta parte de las veces más o menos va a salir el 1, la sexta parte de las veces va a salir el 2, eso sí lo tiro muchas veces. Entonces, la matemática se cuela ahí. En una vez individual yo no puedo decir lo que va a pasar, pero si yo repito esa experiencia muchas veces, voy a observar una regularidad. Y ahí le metemos el modelo matemático. Si esta regularidad no existiera, no podríamos proponer un modelo matemático. Ahora, ojo, que esa regularidad también existe en dados no equilibrados, lo que pasa es que no la conozco. ¿Qué tendría que hacer para descubrir la regularidad de un dado no equilibrado? Y mira, tirá las 6 millones de veces a ese dado, anda registrando qué obtuviste cada una de esas 6 millones de veces y vamos a ver cuál es el modelo que le corresponde, si no es equilibrado, si sale más el 6 que el 1, si sale más el 2 que el 5. Bueno, eso es experimental. Entonces, vamos a basarnos en un modelo obviamente matemático basado en la experiencia. Pero siempre vamos a pensar que hay una regularidad. Que yo no la conozca o no es otro problema. Que tenga que hacer el experimento muchas veces para reconocer esa regularidad, eso es otra cosa. Pero si no existiera esta regularidad dentro de lo aleatorio, no habría modelo matemático posible. ¿Se entendió? Porque esto es importante. Las tres cosas. Sí, sí. Muy bien. Todo eso, ese modelo matemático, como ya dijimos, se llama modelo estocástico o no determinista. Muy bien, veamos ejemplos, ¿sí? Los espacios muestrales, esto que era el conjunto de todos los resultados posibles antes de hacer un experimento aleatorio, generalmente a ese conjunto lo llamamos con la letra E, o en algunos libros lo llaman con la letra S de space, porque vienen de autores en inglés, ¿no? Para nosotros es E de espacio muestral. Ese espacio muestral está compuesto por eventos, que son las cosas que pueden llegar a pasar. Y esos eventos se pueden nombrar, o nosotros lo vamos a nombrar con letras también en mayúscula. A, un evento A que está incluido en el espacio muestral E, un evento B que está incluido en el espacio muestral E. Esos eventos pueden ser simples o compuestos, como ahora vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Si yo tiro un dado y digo, sale el 4, eso es un evento simple. Y en cambio un evento compuesto sería, sale un número par, está compuesto por 2, 4 y 6 como resultados. Entonces los eventos se pueden clasificar en simples, si tienen un solo resultado, o compuestos porque uno propone más posibilidades. Pero también, dentro del espacio muestral, encontramos que hay una clasificación. Depende cómo sean los resultados, los tipos de resultados, hay espacios muestrales que son discretos y hay espacios muestrales que son continuos. Depende como las variables, ¿no? Depende de lo que estemos registrando. Esos discretos pueden ser finitos o infinitos, y los continuos son siempre infinitos. Pueden ser un intervalo de posibilidad, o sea, un evento, un espacio muestral sería, bueno, yo ahora voy a tomar un centímetro y voy a medir a cada uno de ustedes, lo que me sería imposible si no estamos en el aula, pero bueno. Y la altura real de cada uno habría que registrar, eso sería un continuo. No sé, pero insisto que mi espacio muestral va a ser entre 50 centímetros y 2,80 metros, algún número entre esos. Entonces, es todo un abanico continuo de posibilidades, pero está acotado, ¿no? Salvo que alguien me diga, no, mira, yo mido 3,10 metros, ahora que salte, bueno, avisen, por favor, que corro un poco el dominio. Sí, pero Sería 2,50 como un intervalo cerrado de un conjunto infinito. Claro. Los continuos son siempre infinitos, porque entre un número y otro siempre existen infinitos. El rango podría estar acotado o ser infinito o ser infinito. El tiempo que yo tardo en explicar esto, en principio, en entender este tema, empezó desde la hora cero y puede durar hasta la eternidad que nunca lo entiendas. Bueno, está bien, eso es una variable continua. El tiempo que te lleve a entender estos temas. Esperemos que sea acotado, pero sí. Entonces, las variables del espacio muestral siempre son cuantitativas. No necesariamente, vas a ver que no. Por eso digo, dentro de lo discreto, vos podés tener algo que sea cualitativo. Yo voy y te pregunto si fumás o no fumás. Entonces vos me vas a contestar sí o no. Y eso es mi evento, que me contestes sí o que me contestes no. Eso sería mi evento simple, que me contestes sí o que me contestes no. O les pregunto, lo mismo que preguntábamos en la muestra, si practican algún deporte, ¿qué deporte? Entonces, o pongo una lista de deportes, fútbol, natación, ajedrez, esgrima, no sé, y sigo, ¿no? Entonces, y le pido que marquen quién sí, quién no. Ese tipo va a ser discreto y cualitativo, digamos, pero yo no sé cuando te pregunte a qué vas a marcar vos que sí o que no. Esa sería la historia, ¿no? Claro. Yo porque me acordé, digamos, de la clasificación de las variables. Acá puede ser las dos cosas, o cualitativo o cuantitativo, ¿no? Obviamente el continuo va a ser cuantitativo, ¿no? Ahí sí. Bien, entonces veamos algún ejemplo para que nos quede así como más claro y fijo, y empecemos por acá. Un espacio muestral asociado con un experimento aleatorio que sea discreto y finito. Entonces, por ejemplo, el experimento sería este. Arrojo un dado y miro lo que quedó en la cara superior. El espacio muestral estaría definido por el conjunto de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es discreto, finito, cuantitativo, si querés. Bien, eso sería una opción. Ahora, ¿qué podría ser algo discreto, infinito? Bueno, hagamos este experimento. Se tira una moneda hasta que sale cara, ¿sí? Vamos a suponer que cuando tiramos la moneda sale cara o seca. Insisto con esto, la contracara de cara, o sea, cara o cruz, cuando uno dice seca, se escribe con C, no se escribe con S, como lo opuesto de húmedo, ¿sí? Se escribe con C. Entonces, el espacio muestral, si yo voy a tirar la moneda hasta que sale cara, nadie dice que la moneda esté equilibrada. Entonces, podría pasar que lo tire la primera vez y salga cara y el experimento se corta ahí. O podría suceder que primero salga cara y tenga que tirar una segunda vez, que primero salga seca y después cara, y ahí se termina el experimento. Después podría pasar que salga seca, y la tercera vez salga cara. Ahí se termina el experimento. Pero también podría pasar que salga seca, 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 cara, o así hasta infinito. Obviamente que cada uno de estos eventos, que son simples, cada uno en sí mismo es simple, es un resultado posible, porque o te pasa esto, o te pasa esto, o esto, o esto, o esto, pero no dos de estos al mismo tiempo, como ahora vamos a ir discutiendo. Esto podría llegar hasta infinito, en teoría, que nunca te salga la cara. Ahora, si ya lo tiraste 10 veces y no te salió ninguna cara, fíjate si tenía cara, ¿no? Pero bueno, la suerte puede ser que te siga saliendo seca, 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 y el experimento, en teoría, tiene un espacio muestral discreto, infinito. Esto es cualitativo, ¿ven? Cara o cruz, cara o cruz, cara o cruz, ¿sí?
podría yo definirlo como un espacio muestral discreto, infinito, numérico, si te pregunto, tirar la moneda hasta que salga cara. Y contame cuántas veces tiraste la moneda. Entonces acá pondrías un 1, en vez que cara pondrías 1. En vez que seca cara pondrías 2. ¿Cuántas veces tiraste la moneda hasta que salió cara? Seca, seca, cara se transformaría en un 3. O sea, todo lo que es discreto finalmente se puede cuantificar de alguna manera, ¿sí? Y si es infinito, se puede vincular con los números naturales, que son infinitos, siempre, ¿sí? O con los números enteros, que también son numerables e infinitos. Esa es la idea. Por otra parte, el continuo está asociado, por ejemplo, con este experimento. Tengo un cubito de agua y registro cuánto tiempo tarda en derretirse, pero bajo un ambiente con ciertas especificaciones de experimentación para que el experimento se pueda volver a repetir. No es que saco un cubito de la heladera, lo pongo arriba de la mesa y cuento. No, recuerden que tiene que ser repetible, ¿sí? Entonces tengo que ver de especificar bien todo. No, yo lo puse en una superficie que estaba a 25 grados Celsius, en un ambiente donde no había aire, corriente de aire, y que la humedad ambiente era tal o cual, o sea, todo especificado. Esto daría, como es cuánto tiempo le lleva al cubito a derretirse, es un continuo, ¿sí? Es una variable, es un espacio muestral continuo, así se conoce, ¿no? Bien, ¿les quedó claro? Un ejemplo de cada uno. Trabajemos entonces con el dado. No digo nada si está equilibrado o no, eso será la semana que viene, pero por hoy tenemos este espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, que salga el 4 es un evento simple. Pero si yo digo que salga un número par, es un evento compuesto. Entonces, voy a definir un evento simple y digo así, que salga el número 4 en la parte de arriba. Eso ya está definido, ¿no? Cuando me definieron el experimento aleatorio, está aclarado de dónde saco el número. No de la parte de abajo, sino de la parte de arriba. Después, de otro evento, 2, 4, 6. Eso sería, lo puedo definir así, que salga un número par. Ese es un evento compuesto. C sería que salga 3, 4, 5 o 6. Podría decir que C es que salga un número mayor o igual a 3. Eso es un evento compuesto. Podría tomar otro evento D, definido así, sale un número menor a 4. Y entonces ya sabemos que otra forma de describir este evento es el conjunto formado por los números 1, 2 y 3. O podríamos definirlo así, no sale el 4, no sale el número 4. Evento F, que sería, bueno, si no sale el 4, pues salió el 1, o el 2, o el 3, o el 5, o el 6. Esta forma de la izquierda de definir los eventos es con extensión o enumeración, o sea, uno detalla uno por uno lo que puede llegar a pasar dentro del conjunto. Esta forma, que es más literal, se llama por comprensión. Están definidos por comprensión. Ustedes tienen que poder sobrevivir a las dos formas, ¿sí? A veces no es fácil, porque en estos ejemplos que yo tomo ahora es más simple, pero después cuando nos metamos con los ejercicios van a ver que a veces la definición por comprensión tiene lo suyo. Hay que leer muy bien lo que dice el castellano, el inglés o el idioma que fuera en el que están escritos, ¿sí? Estos eventos. Los eventos a veces se los llama sucesos. Eventos o suceso es lo mismo. Suceso simple, suceso compuesto, ¿no? Entonces, si está por extensión, ahí lo tienen numerado. Sobre todo si es finito y discreto, no pasa nada. Si está por comprensión, hay que interpretarlo. Y eso es una de las cosas a veces difíciles de esta primera parte de la materia. Una vez que tenemos los eventos, podemos hacer con ellos operaciones. Y las operaciones con los eventos están vinculados a las operaciones que se hacen en teoría de conjuntos. O sea, unión, intersección y complementación. Si alguno ya trabaja con teoría de conjuntos, se le va a hacer fácil, ¿sí? Así, por ejemplo, podemos hacer B intersección C. Eso sería la intersección. Es todo lo que tenga común B y C. Todos los eventos simples que tienen común B y C es el 4 y el 6. Y eso sería por extensión, ¿sí? La definición de B intersección C. Por comprensión sería todos los números pares del espacio muestral que va de 1 a 6 que sean mayores o iguales a 3. A 6 digo, está bien. Eso sí, habría que decir todo eso. Y quedan estos dos nada más. Pedir las dos cosas, que lo que pedía cada uno, que sea par y que sea un número mayor o igual que 3, pedirlo todo al mismo tiempo. O sea, es una y. Que sea par y que sea un número mayor o igual a 3. En cambio, la unión es, bueno, meto todo junto. Todo lo que está incluido en al menos uno de los dos eventos o en los dos. Entonces, si nos piden la unión de A, unión con D, van a ser los números 1, 2, 3 y 4. ¿Está? En este caso estaría o en D o en A, pero no está al mismo tiempo en los dos, pero no importa, si estuviera repetido se escribe una sola vez. Si el número 4 estuviera en D, por ejemplo, la unión de A con, de B con C, sería la unión de B con C, sería 2, 3, 4, 5, 6. Sería todo eso, ¿no? Pero no escribo 2 veces el 4, 2 veces el 6, simplemente lo escribo una vez cada evento simple. Entonces, por lo menos en uno de los dos eventos debe estar unido, debe estar participando. O es 4 o es un número menor o igual que 3, por ejemplo, sería, es la O. No una O excluyente, sino una U inclusiva. Y lo otro que podemos hacer es complementar. Complementar es todo lo que no está, complementar un evento es dar un nuevo evento que incluya todo lo que no está en el evento original. El complemento de A son todos los números menos el 4, o sea, todos los números del espacio muestral que no sean el 4, o sea, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 6. El complemento se escribe así, A complemento, o A complemento, o A complemento. Son las tres simbologías que aparecen, depende del texto y la posibilidad de escribir. Para nosotros es más fácil, no sé, escribir así, la comilla, o la C, que es esto que necesitamos el editor de ecuaciones, pero cualquiera de las tres dicen lo mismo, ¿sí? Y a todo esto pudiera llegar a pasar esto, el complemento de A es lo que definimos como F. ¿Está? Entonces, en nuestra lista, nada más, ¿no? Ya lo teníamos escrito. A veces puede llegar a pasar que la intersección no tenga nada en común y escribimos el vacío de esta forma o de esta. Estos se llaman eventos disjuntos o mutuamente excluyentes, porque si uno aparece, el otro no puede aparecer, porque son excluyentes. Por ejemplo, el A y el D no tienen nada en común. Entonces, si sucede A, no puede suceder D, porque no tienen nada en común, y viceversa. Si sucede algo de lo que pasa en D, no puede suceder A, porque no tienen nada en común. Por eso se llaman excluyentes o disjuntos. Y los eventos complementarios son casos particulares de disjuntos, cuya no tienen nada en común, pero la unión da todo el espacio muestral. Entonces, recuerden esta palabra, eventos complementarios
son aquellos que son disjuntos porque no tienen nada en común, pero cuando los unimos dan todo el espacio muestral. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Y lo ves, ¿entendió? Otra forma de presentar estos eventos sería algún diagrama de Venn, típico de los teoría de conjuntos. Ahora, el tamaño de estos conjuntos, de estos círculos o elipses, o la forma, es intrascendente, no dice nada. Acá A es más grande que B y que C, pero no quiere decir que A contenga más, porque A realmente lo único que tiene es el número 4. ¿Sí? Entonces, el B tiene el 2, 4, 6, C tiene 3, 4, 5 y 6. Entonces, nos dicen, organice esta misma información en un diagrama de Venn. Bueno, en lo que tengan en común estos tres conjuntos es el 4, ¿no? Entonces, ese va en la zona en común. En cambio, el 6 lo tienen en común el B y el C. Va en esta zona, esta es la zona común de B y de C. Profe, Sí, discúlpame, la que era la unión entre A y D, era, ¿cómo se llamaba? la Que formaba unión, todos los eventos. la unión entre A y F sería La el de la espacio diapositiva muestral. anterior, digo. Por eso, A y F. A y F, perdón. Todo el espacio muestral. Ujú. ¿Verdad que era 1, 3, 4, 5, 6? ¿No? Bueno, F tiene a todo el mundo menos al 4, y cuando lo unís con A, aparece el 4 y completa todo el espacio muestral. Sí, muchas gracias. Entonces, el 4 lo tienen los 3 en común, tiene que ir en la zona donde están los 3 en común. Ahora les grafico esto por separado. El 6 solo lo tienen B y C en común, no con A, entonces va en esta zona. El 2 no lo tiene nadie más que B, entonces va en esta zona donde está solito B, donde no se interseca con nadie, ni con A, ni con B, ni con C. El 3 y el 5 los tiene solo C, quedan en este área. Fíjense que cuando hacemos estos conjuntos quedan como 8 regiones. La de afuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces hay que saber verlas, dentro de un rato hacemos un detalle. Y el 1, que es el que faltaría para completar todo el espacio muestral, que está en rectángulo, está afuera. No pertenece ni a A, ni a B, ni a C como conjunto. ¿Sí? Entonces, una manera de ubicar los números es esta. ¿Sí? Estaría mal si matemáticamente hablamos, se puede decir como la intersección ABC. Intersección ABC es esta que está acá, es el 4. Exactamente. Claro, y después la intersección entre A y B, la intersección A y C y B y C. Ahí está, ahora lo escribimos. A, B y C es este 4. En cambio, B y C tienen en común el 4 y el 6. ¿No? Ahora lo escribimos todo eso. Ahora bien, si solo tenemos un evento en el espacio muestral que remarcamos, pueden existir más, pero focalizamos en A y el resto quedó afuera de A. Decimos que sucede A cuando pasa algo de lo que contenga A. En nuestro ejemplo solo sería si sucede, sale en la cara superior el 4. ¿Sí? En cambio, el complemento de A es todo lo que no es A. Decimos no sucede A, sería toda esta parte de afuera. ¿Está? Eso cuando tenemos un solo evento en la mira. En cambio, si ya ponemos dos eventos, la intersección de dos eventos sería A intersección B, es que ocurran A y B en simultáneo, que sucedan ambos eventos, que suceda tanto A como B. Cuando vamos a graficar algo es esta región, ¿no? La curva que está dentro de esta doble media luna, digamos. Eso sería la intersección de dos eventos, ¿no? En cambio, si nos pidiera la unión de dos eventos, que se escribe así, A unión B, sería sucede, en lenguaje lo que se llama vernáculo, o sea, en el idioma que estamos hablando, sucede por lo menos uno de los dos eventos, o sea, sucede A o B, es todo lo que está en A o todo lo que está en B, todo eso junto, como diagrama de Venn aparecería así graficado, ¿sí? Eso sería la unión y esta de arriba es la intersección. En cambio, algo como solo sucede A, o solo A sucede, sería esa media luna de cuarto creciente o menguante, eso sería esta región donde sucede A y no sucede B. A, intersección, el complemento de B. El complemento de B es todo lo que está fuera de B, intersección con A es esta zona. ¿Sí? En cambio, solo sucede B, es esa zona, que se escribe como no A, intersección B, o B, intersección no A, porque la intersección es conmutativa, ¿sí? Estas operaciones son conmutativas, la intersección, la unión. En cambio, si uno define algo como la unión de estos dos eventos que tenemos arriba, A intersección no B unido con no A intersección B, o sea, las dos regiones todas miradas en como un único conjunto, eso es, uno solo de los dos eventos sucede en idioma vernáculo. Eso se suele llamar diferencia simétrica, porque esta zona que está acá arriba a la izquierda se suele llamar, le dicen algunos, a A le resto B, y lo escriben. A mí y a Marina, no la convencen de lo contrario, no nos gusta, porque A menos B no está definido en teoría de conjunto. En teoría de conjunto hay tres operaciones, ¿para qué vas a agregar más? Unión, intersección y complementación. Olvídate de la resta. En algunos textos a esta zona le llaman A menos B. A esta zona le llaman B menos A. Sí. No se podría expresar, el último de los casos me refiero, ¿no? Como se dice A unión B, no sé, bueno, me vas a decir que está mal, pero menos sí. la A intersección B. Sí, te voy a decir que está mal porque la recta no existe. Claro. Sí, en tu cabeza puedes pensarlo. Yo no lo voy a escribir, ¿ves? Es más, en algunos, no agarro el lápiz para escribir, ¿eh? En algunos textos esto lo escriben así. La diferencia simétrica le escriben A, un triangulito de diferencia simétrica B. Ni lo voy a escribir, pero puede ser que en algún texto de probabilidad lo leas. Dice, en vez de A menos B, porque no sería lo que está a la izquierda, escriben A, triangulito B. O sea, 3, ¿no? A la misma altura, triangulito, con el mismo tamaño que la A, y B después. A mí se me cae el lápiz si llego a escribir eso. Entonces, tengo que escribir esto sí o sí, pero esto sería esa imagen que vos decís. A más B menos A intersección B. No, es cualquiera, por encima le puse más, ¿viste? No existe. Más como área, no sé, pero en conjuntos no existe el más, el menos. Eso es lo que pasa. Esto es un espacio muestral de dos eventos. Ahora, vamos a aprender algo que se conocen como leyes del señor De Morgan, que son dos leyes. Y vamos a leer juntos la primera y la segunda. La primera ley del señor De Morgan, que nosotros la usamos mucho cuando resolvemos ejercicios, es el complemento de la unión. O sea, piense en la unión de A y de B, pero contésteme el complemento. Piensen, antes que yo lo grafique. Sería todo lo de afuera.
Exactamente, todo lo de afuera. O sea, sería A unión B primero, por eso está entre paréntesis, y después, abarcando todo, compleméntelo. Entonces, el señor de Morgan nos invita a pensarlo de otra manera. Este sector que tenemos acá afuera, ¿sí? Lo podemos pensar así. Podemos pensar el complemento de A, que sería todo esto azul, el complemento de B, que sería todo lo naranja, en cuadriculado naranja, y ver la intersección de estos dos conjuntos de acá abajo. Si hacemos las cosas que tienen en común el complemento de A y el complemento de B, nos queda lo que está arriba, ¿no? O sea, que este cuadriculado violeta de acá arriba es la intersección del complemento de A con el complemento de B. Bueno, eso es lo que dice la ley del señor de Morgan. Es esto, que el complemento de la unión es la intersección de los complementos. O sea, en idioma escrito es así, el complemento de la unión es la intersección de los complementos y significa que no pase A o B, porque esta unión a veces la cambiamos por una O, no una O exclusiva, sino es uno u otro o los dos, no A o B, es ni A ni B, se le haría, ¿no? Ni A ni B. No tiene que pasar A y tampoco tiene que pasar B. Eso es a la hora de hacer los problemas crucial, que ustedes entiendan esto. Esto es no A y no B. Ninguno de los dos tiene que pasar. Y las leyes del complemento de la unión nos dice cómo es la distributiva. O sea, que la distributiva de un complemento, cuando hay una unión, se puede distribuir, pero la unión hay que cambiarla por intersección. ¿Sí? Como la regla mnemotécnica, si ustedes quieren. Esa es la primera. Y la segunda, o sea, toda esta historia para decir que ninguno de los dos eventos sucede, ¿no? Ni A ni B. La segunda tiene que ver con el complemento de la intersección. O sea, nos pide calcular esto. Piense en la intersección y ahora contésteme el complemento de lo que pensó. ¿Se lo imaginan? Piense en la Todo intersección. menos la intersección. Exacto. Todo menos la intersección. Sería esto. ¿Está? Entonces, esto que está acá, el señor de Morgan nos invita a pensarlo de otra manera. Toma el complemento de A, que es el cuadriculado azul, toma el complemento de B, que es el cuadriculado naranja, y ahora los une. Sí. Eso mismo. Entonces, si usted toma los complementos de A y de B y los une, obtiene el complemento de la intersección. Eso es lo que dice la ley de Morgan, que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Ni más ni menos. El señor de Morgan nos escribe técnicamente lo mismo que nosotros podemos visualizar. O sea, que no pase A y B es no A o no B. Alguno de los dos no tiene que pasar. O Perfecto. sinónimo de, a lo sumo, uno de los dos eventos sucede. Sí. Hay una intersección porque ese es un conjunto que cumple los dos conjuntos a su vez. Ahí ven. No, porque si vos quisieras la intersección de los dos complementos, te queda solo lo de afuera. Mira. Claro. Si vos haces la intersección de estos dos, te queda esto. ¿Qué es lo que tienen en común? La intersección es lo que tengan en común. El cuadriculado azul y el cuadriculado naranja, ¿qué tienen en común? Ah, bueno, tienen en común lo de afuera. Entonces, acá dijimos, el complemento de la intersección es mucho más que solo lo de afuera. Es también esta media luna y es también esta media luna. Llamémosla así. Entonces, para que estos dos conjuntos que están cuadriculados se transformen en este, hay que unirlos. Ah, listo. Ah, sí. No te hago un gráfico a mano, va a quedar más feo, pero se puede ver. Entonces, el complemento de la intersección es la unión de los complementos, ¿no? Esto es que son al menos, que a lo sumo uno de los dos eventos sucede, sería en idioma vernáculo. O si lo querés de otra manera, sería la unión de tres zonas. A intersección no B, que es esta media luna, unido con no A intersección B, que es esta media luna, unido con todo lo de afuera, que sería no A intersección no B. Entonces, el señor de Morgan dice, mire, simplemente piense en esto, que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Distribuya lo complemento, pero la intersección la cambia por unión. Esas son las dos leyes del señor de Morgan. Un resumen es ese, ahí tienen las dos leyes, para que vean que hay una cierta simetría entre las leyes, por más que sean diferentes, por supuesto, ¿no? Profe, ¿es correcto decir que si distribuís, entre comillas, el signo de complemento, se te da vuelta el signo de unión por el de intersección? En tu cabeza sí, yo no lo puedo decir. Como regla mnemotécnica sí, por eso le decía, como regla mnemotécnica lo que sea, ¿no? Ahora, si yo puedo escribir eso, si yo me animo a escribir una frase que diga eso, no. También que quedó grabado, pero bueno, no lo voy a escribir. ¿Está bien? Igual quedó grabado. Pero sí, si uno quiere como regla mnemotécnica, sí, pero fíjate que tuvimos que hacer todo un proceso para llegar a convencernos, ¿no? De eso. Sí. Que lo pasamos. Ahora, vos recordalas como quieras, pero entendamos como de dónde salieron, ¿no? Es simplemente una lectura y una escritura distinta de algo que nos mandan a hacer el complemento de la unión. Ah, es lo mismo que me manden a hacer la intersección de los complementos. O el complemento de una intersección, ah, es lo mismo que hacer la unión de los complementos. Por supuesto, estas son igualdades, se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Si yo veo la intersección de dos complementos y me conviene cambiarla por el complemento de la unión, lo cambio. Lo vamos a hacer, ¿sí? En algunos ejercicios. Para pensar algunos ejercicios, estas dos igualdades, que constituyen las leyes del señor de Morgan, se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, son igualdades, ¿no? ¿Qué pasa en un espacio con tres eventos, focalizando la atención en tres eventos? Algo que ya anticipamos en un ejemplo, pero queremos algo general, ¿no? Entonces nos dice, bueno, mire, en tres eventos va a pasar esto. Esa zona que está ahí, ¿quién me dice? ¿Qué es esa zona? Recuerden que estoy mirando tres eventos al mismo tiempo, entonces, en lo que digan, tienen que darme información de los tres eventos. ¿Solo A sería? Puede ser A intersección, bueno, Dale, sí. A intersección con complemento de B, y Bien. todo eso, o sea, como paréntesis, A intersección complemento de B, intersección con paréntesis, A intersección de complemento de C. ¿Y no te parecería más fácil si lo escribo así? Ah, es que no sabía que se podían poner los Se tres. puede. Sí, por eso estamos escribiendo juntos, para ver qué se puede, qué cosa se puede, qué no se puede. O sea, esto se puede escribir así y es lo mismo que vos dijiste. O sea que cuando tenemos tres, podemos evitar tanto paréntesis, ¿no? Y sería, porque si no, lo que él decía era cierto, ¿no? Él decía algo así, a ver si yo lo entendí. Sí, es como tener el A distribuido, A, por así intersección no B, Claro. intersección A, intersección no C.
Efectivamente, es lo mismo que eso, pero más simple, ¿no? Sí. Como el A está repetido 2 veces, sacar estos paréntesis es lo mismo y se escribe una sola vez. Efectivamente, esto es así. Bien, bien, me gustó esa. La vamos a dejar ahí. Esa es una, ¿ven? Esta es uno de los 8 sectores que uno ve acá. ¿Los visualizan los 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. Entonces, pónganse que no miro más este. Miro este. Solo sucede B. Si yo le sigo la huella de antes, es B y no A, B, intersección no A, intersección B, intersección no C, o simplemente no A, intersección B, intersección no C, o esto mismo cambiado de orden. Puedo poner B primero, intersección no A, intersección no C. Pero a mí no me sale a veces, claro, porque es conmutativa. La intersección es conmutativa. Entonces, yo para no olvidarme ningún evento, voy por orden alfabético, ¿vieron? Porque si no, acá porque son 3 nada más. Pero imagínense que tienen 20 para escribir. Entonces, les conviene mantener el orden del alfabeto y complementar o no complementar arriba. Eso sería mucho más fácil. Y por supuesto hay otra sección equivalente, que es esta que está acá. No está el sombreado, pero se lo imaginan, es donde solo sucede C. ¿Sí? O solo C sucede, como dijeron hace un rato. Sería no A y no B y C. O sea, no A, intersección no B, intersección C. Profe, ¿y estos solo sucede, vendrían a ser eventos simples exclusivos de cada No conjunto sé si de son eventos? simples o no, porque acá adentro podría haber más de un evento simple. No, claro, pero digo, solo sucede C, por ejemplo, vendrían a ser todos los eventos, o bueno, si hay uno solo, el evento que exclusivamente sucede en el conjunto de eventos C, ¿no? El evento o los eventos simples que solo suceden con C. Cuando sucede C y los otros dos no. Exacto, pero no sé, hasta que no tengamos el ejemplo en la mano, no sé si esto es un evento simple o hay más de un evento acá. ¿Te acordás hace un rato? Solo Sí, sí, C sí. tenía 3 y 5, ¿ves? Son 2 eventos simples. El del dado, ¿no? Después lo pueden Profe, mirar por aquí. ¿puede ser que no pase ninguna, ni A, ni B, ni C y pase de afuera? Bien, sí, ya vamos a llegar. Así es. Esta del medio es donde todos suceden, ¿no? A, intersección B, intersección C. Después, acá, esta forma rara que tenemos acá, un triángulo pero con lados curvos, es donde solo sucede, solo C no sucede, porque ahí están sucediendo A, B y no C. Y si buscamos estos, por ejemplo, acá solo B no sucede. Y eso sería A y no B y C. Y este triángulo con lados curvos sería solo A no sucede, y sería no A y B y C. Y como bien dijeron recién, ningún evento sucede, es no A y no B y no C. O sea, el complemento de A, intersección complemento de B, intersección complemento de C. Por supuesto que esto se puede armar otra mirada, ¿sí? Yo podría incluir, a ver si ustedes me dicen, este triángulo y el medio. Esto que va de acá hasta acá, ¿está bien? Todo esto, ¿qué sería? Esto. Sería el complemento de A y B, pero también tiene C, entonces no sé muy bien. Eso simplemente, Profe, ¿podría poner lo mismo entre paréntesis y en el medio una unión? sí. Entonces vamos a escribirlo para que ya así nos queda. Supónganse que cambio así de color y voy a, no sé, uno verde por acá. Y yo quiero distintos sinónimos para esto, ¿no? Que sería así. Entonces, esa región que sería así, digamos, una opción sería esto. A intersección B, intersección no C, unido con A intersección B, intersección C. O sea, A intersección B tiene que estar. Y puede pasar que su C no suceda o puede pasar que C suceda. Entonces, esto se puede escribir así simplemente. A intersección B sin mencionar a C. Porque es indistinto. C puede suceder o no suceder. Sí, si no sucede, están acá. Y si sucede, están acá. Y como están uniendo las dos, bueno, lo pueden escribir así. Profe, ¿se puede decir que la intersección de los opuestos se cancelan? La intersección de los Vos complementarios. pusiste C no sucede, intersección con A y B, No. y C sucede con intersección A y B también. Pero fíjate que en el medio lo uní. Fíjate que acá, fíjate que no sé dónde estoy escribiendo, esto es unión, ¿ves? En el medio. No, lo que yo digo es que cuando tenés uno repetido que sea opuesto, en este caso C, cuando tenés una unión así, se cancela. ¿Ustedes tienen reglas Sí. mnemotécnicas? Ah, Él dice, ya que tengo esto así, esto se cancela con esto. No, es simplemente te doy la información que A y B suceden y no te cuento si C sucede o no sucede. Imagínate que pueden pasar las dos cosas. Ojo que nosotros muchas veces, y lo van a sufrir, vamos a tener que pasar de esto a esto. Se tienen que acordar que cuando uno dice A intersección B y no dio información de C puede suceder o no suceder. Y se escribe A intersección B, si hay un tercer evento marcado, es la unión de estos dos. En esta materia hay que leer todo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha cuando tenemos. Entonces, se puede escribir A intersección B, pensar que sean cancelados, ¿eh? No sé, pero ojo que muchas veces vamos a tener que pasar de la derecha a la izquierda y si empiezan a cancelar no lo pueden recuperar en la cabeza. Pero la respuesta es sí, podés pensarlo, pero no lo escribas. Esa es la historia. Bien, entonces, para terminar con más o menos este panorama, ¿vamos bien hasta acá? Lo mismo en todas las otras, ¿no? La unión de estos dos triangulitos, triángulos de gran curvo, será A intersección C, si unen todos estos dos. Y si unen estos dos, será B intersección C. Pase o no pase A. Hay una parte donde A pasa y hay una parte donde A no pasa. Ejemplo, imagínense exactamente un evento, en el de 3, ¿no? Exactamente un evento. Ah, ya tenía escrito todo yo. Bueno, ahí vamos. Exactamente un evento es eso. Porque acá solo pasaba A, solo pasaba B acá y solo pasaba C acá. Pero si me dicen esto, decime cuánto pasa exactamente un evento, está asociado con esta región triple, unida, ¿no? O sea, tendría que pensar en la unión de 3 de las de antes. De los 8 sectores, la unión de 3 de ellos. ¿Sí? Eso es, solo un evento sucede. Y a ver Es esta, decir, es solo un evento a la vez, ¿no? Porque en solo realidad un son... evento a la vez, exactamente. Exactamente un evento. Solo un evento sucede. Y empiecen a leer los sinónimos. Solo un evento sucede o sucede solo un evento. Está implícito el de a una vez, ¿no? Solo un evento sucede es lo mismo que solo un evento sucede es lo mismo que No, exactamente claro. un evento. El tema es que ahí estás marcando lo que es exclusivo de A, lo que es exclusivo de B y lo que es exclusivo de C simultáneamente, entonces, No, porque es una unión, claro, pero porque yo no sé, me dicen solo uno, pero no sé cuál, entonces tengo que meterle los 3 claro. en la bolsa. Me dicen, ya, solo un evento sucedió. ¿Qué pudo haber pasado? Y que pasó A solamente, o que pasó B solamente, o que pasó C solamente. Es esto, ¿no? Sí.
sucedió A solamente, o sucedió B solamente, o sucedió C solamente. ¿Sí? Y un evento como máximo, ¿qué sería? Suceden todos, podría ser. Lee bien, un evento como máximo. Ah, la intersección de los tres, el triangulito que queda en el medio. El triangulito que sucede que queda en el medio, que está acá, es donde suceden los tres. Y acá yo te estoy diciendo un evento como máximo. Más de uno no, sería. Ah, Son o es A, o parecidos, es B, o es C, ¿no? Sí, O solamente es uno solo. pero solamente uno solo no. Esto de la derecha no va a ser lo mismo que lo de la izquierda. ¿Dónde está la diferencia? La izquierda dice Bueno, exactamente Que, o sea que el de la izquierda es igual 1 y el otro es menor o igual a 1. exactamente. Puede no suceder nadie. Un evento como máximo. ¿Ven? Significa que sucedió uno solo o que no sucedió ninguno. A lo sumo un evento sucede, sería el sinónimo en idioma vernáculo. Es o solo sucedió A, o solo sucedió B, o solo sucedió B, C, o no sucedió nadie. Esta es la historia. Entonces, hay que aprender, no lo van a aprender de un día para el otro, pero a leer estos sinónimos y a saber escribirlos en idioma de uniones, intersecciones y complementos. Entonces, todo esto que está acá, yo lo voy a mantener, y así se los voy a subir de vuelta, es para que ustedes lo lean para la próxima, porque la próxima los vamos a usar, ¿sí? En un ejercicio en concreto, y van a ver que una de las cosas más difíciles que tiene esta materia al comienzo, sobre todo, ya, la parte de descriptiva de computadora podrá llevar un tiempo, adaptarte, todo esto, pero esto es prestarle atención, es encauzar la cabeza para que preste atención y agarrarse donde puedan para leer bien estos sinónimos, y empezar a darle la vuelta a esos sinónimos para empezar a escribirlos técnicamente como corresponde, con uniones, intersecciones y complementaciones. Eso es lo más difícil de la primera parte de la materia, les voy a decir. Y en eso patinan casi hasta fin de año, digamos. O sea, procuren que el tiempo de patinada les dure poco, pero no hay otra forma más que leer, leer, leer y hacer, ¿sí? En todo esto. Sobre todo que no viene trabajando en teoría de conjuntos, esto les va a llevar un tiempo. Ténganse paciencia, pero practiquen, porque es crucial. Sin esto, sin reconocer esto que estuvimos hablando como sinónimos de escribir lo mismo y presentar lo mismo, estamos en problemas a la hora de resolver y avanzar. ¿Mm? Porque en base a este lenguaje técnico y vernáculo y gráfico, se basa lo próximo de acá en adelante, ¿sí? Entonces, vamos a dejar acá para que ustedes tengan todo eso, para meditarlo, pensarlo, releerlo, ¿sí? Porque si no, no podemos avanzar. ¿Está? Sí, perdón. La próxima arrancamos de acá, directo. Está bueno porque es útil para cualquier cosa, no solo para probabilidad. Es lógica pura y para quien estudia ingeniería es un buen aliado, digamos, porque sin lógica es solo suerte. Profe, Nosotros en esta materia tenemos las dos cosas, digamos. Lo aleatorio y la lógica, sí. Diga, sí. no, ¿y dónde se ve bien teoría de conjuntos? O sea, ¿es más adelante o parece en otra materia? O No, pues así suelto, lo va viendo a poco, porque con álgebra lo vimos algo de esto. Sí, también lo vas a encontrar en alguno de los textos que nosotros tenemos en la bibliografía de probabilidad y estadística, porque es la primera parte, ¿sí? Es la primera parte que te hacen jugar, sí, sí. Lo vas a encontrar acá también. Porque si no, fíjate, de teoría de conjuntos, poner algún apunte de teoría de conjuntos en algún buscador, vas a encontrar unos cuantos. En general, como no hay más que esto, o sea, no hay más que unión, intersección y complementación. Insisto que a mí la suma y la resta no me gusta porque no son de teoría, ¿sí? Y es una la mnemotécnica fácil, la resta trisimétrica, pero como decíamos recién, le quita riqueza. La riqueza que te da la gimnasia de pensar solo en estas tres operaciones, que son las que se necesitan cuando uno quiere elaborar algo, ¿sí? Desde un lugar más lógico. Y cuando querés programar, no se puede programar la diferencia tan fácilmente, ni la diferencia simétrica. Tal vez ahora sí, mucho más que antes, pero digo, el proceso lógico para hacer no pasa por una resta y una suma. Pasa por unión, intersección, complemento, las leyes de De Morgan y jugar un rato y ver los sinónimos. Ahí, en los libros de probabilidad tienen, porque es importantísimo esto. Ok, gracias, profe. No, no hay de qué. ¿Está? Muy bien. Franco, si no, también, yo digo, los libros de probabilidades hay en probabilidad de la colección Young, hay también unos cuantos. Y en los libros de álgebra también. Sí, además de los de teoría de conjuntos también hay. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Bien, entonces, tienen mucho para meditar, mucho para hacer. Pueden jugar en la guía de trabajo práctico, tienen los primeros ejercicios de la unidad 2, es para jugar con esto y afianzarse en esto. Manejen ustedes los tiempos, ¿no? Quien necesita más o menos, fíjese. Muy bien, entonces. Tienen para elaborar. ¿Mm? Que tengan buen resto de semana. Ahora, no sé si Marina agregó algún grupo más o no. Sí, solo 4 personas faltan saber los grupos. Después el resto ya están todos, así que... Bien, a 3 de esas personas las podemos poner ya juntas y después buscamos 2 más de los que hoy no vinieron. Seguramente vamos a encontrar compañeros que hoy no vinieron todos, así que vamos a encontrar, no se preocupen. Con quién unirlos. Buena semana para todos, buen resto de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre la No, profe. Ustedes por participar, nos vemos. Gracias, no, profe, buen fin de. Gracias igualmente. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. No, profe. Nos vemos. Nos vemos.